Hola a todos, este es el segundo video de nuestra serie acerca de la historia de los testigos de Jehová. De nuevo, James Penton estará con nosotros usando su vasto conocimiento acerca de la historia de los testigos de Jehová, exponiendo lo que sabe acerca del movimiento bajo la administración de Rutherford. Y es verdaderamente notable cómo los testigos son constantemente aconsejados para no obtener una educación superior hasta el punto en el que un anciano es removido si tiene a sus hijos en la universidad. Y esto pasa verdaderamente seguido. Nosotros podemos ver el porqué en el caso de James, porque él es una persona que ha estudiado y ha obtenido un vasto conocimiento y por ello puede ver las fallas de una organización que controla a la gente con una excelente técnica, usando la palabra excelente en el sentido negativo de la palabra, ya que esta organización les niega información, controlando el flujo de la información para que la gente crea en lo que tú, como fuente de la información, quieres que crean. Pero una vez que ellos son expuestos a información fuera de ese elemento de control, todo cambia. Bien, ustedes pueden aprender bastantes cosas muy interesantes acerca del movimiento de los testigos bajo el segundo, mejor dicho, el tercer presidente, para ser preciso, J.F. Rutherford. Sin más preámbulos, aquí con nosotros James Penton. Hola amigos, esta es nuestra segunda charla y hoy quiero hablar con ustedes acerca de la historia de los testigos de Jehová y la sociedad Watchtower. De hecho, antes de 1941, esta organización se conocía como Estudiantes Internacionales de la Biblia. Pero el nombre fue cambiado en 1931 por el entonces presidente de la sociedad Watchtower, Joseph Rutherford, y quiero platicarles lo que sucedió cuando Joseph Rutherford se convirtió en el presidente de la sociedad Watchtower. Para que esto sucediera, primero tuvo que ocurrir la muerte de Carlos Taze Russell, el primer presidente de la sociedad Watchtower, el 31 de octubre de 1916, que fue un duro golpe a muchos de los estudiantes de la Biblia de la época, debido a que 1914 había pasado como la fecha en que ocurrió la Primera Guerra Mundial, y Russell creía que al terminar la guerra el sistema de cosas iba a terminar, esto es, primeramente la cristiandad colapsaría y entonces las naciones colapsarían. Y por último ocurriría la batalla del Armagedón y los estudiantes de la Biblia serían raptados al cielo para vivir con Cristo. Y el resto de la humanidad que todavía viviera pasaría el milenio. Russell no pensaba que la batalla del Armagedón era la destrucción total de la humanidad. Él creía que sería una batalla entre los sistemas capitalistas y socialistas y tenía la esperanza que muchos pasarían la batalla del Armagedón para entrar en lo que él llamaba el milenio. Además, él creía que los judíos serían una fuerza gobernante en el milenio de Cristo, y entonces la gente regresaría de la muerte y toda la gente que viviera en el milenio estaría bajo la gobernación de Cristo. Russell, no creía en el texto de Revelación que dice que el resto de los muertos no vivirían hasta que el periodo de 1000 años sería terminado. Él pensaba que era un texto espurio. No obstante que los eruditos piensan que el texto es propio del libro de Revelación, y es evidente el día de hoy que Russell estaba equivocado acerca de esto. Pero
Esto era aproximadamente lo que él había visto y él pensaba que iba a suceder en el futuro no muy cercano. Y esto es lo que su sucesor, el juez, Joseph Rutherford, era lo que tenía cuando él lo sucedió. Pero ahora les quisiera platicar acerca del cambio que tuvo lugar después que Russell murió. Bien, Rutherford había sido abogado de la sociedad Watchtower, pero él estaba teniendo dificultades conyugales con su esposa que le estaban afectando bastante, por lo que él creía que se debía mudar a California para que ella estuviera mejor y él podría ejercer la abogacía en dicho estado. Ahora Carlos Russell le prestó a Rutherford $1,000 para que iniciara sus negocios en California, pero curiosamente, al momento que Russell muere, Rutherford estaba localizado en Ohio, el estado de Ohio, y recibió un raro mensaje informándole que Russell había fallecido. Ahora, viene lo siguiente. ¿Por qué digo que el mensaje era raro? El mensaje venía del hombre que había sido puesto sobre la junta de gobierno de la sociedad Watchtower de manera temporal mientras Russell regresaba de su viaje a California. De hecho, venía de regreso de California por tren cuando él muere. Este caballero ordenó que Rutherford debería ser informado de la muerte de Russell y Rutherford de inmediato fue a Nueva York, donde las oficinas centrales de la sociedad habían estado ubicadas desde 1919. Ahora, este hombre estaba muy nervioso y ansioso por tener a Rutherford de regreso y ser parte de la junta de gobierno de los estudiantes de la Biblia, en lugar de que el vicepresidente, como comúnmente ocurre, tomara dicha vacante que había dejado Russell al morir. La junta de gobierno decidió que un triunvirato ocupara la presidencia y controlara la sociedad, y eso sucedió. Entonces Rutherford, quien era el abogado de la sociedad y obviamente también era parte de los directores de la organización, era uno de los que formaban el triunvirato. Ahora, una situación bastante rara pasó cuando se celebra el funeral de Russell. Básicamente inmediatamente después, Russell había fallecido y muchos tenían la esperanza de que antes de morir él escribiera el 7º volumen de su serie de 6 volúmenes conocido como La Aurora del Milenio. Es una serie de libros, pero él nunca se dio el tiempo para escribir este 7º volumen que hablaría acerca del libro de Revelación. De hecho, Russell, que se comenzaba a sentir bastante mal de salud, dejó una declaración escrita con instrucciones bastante precisas para el caso de que él no pudiera escribir dicho libro, alguien más escribiera el libro y completara el grupo de libros. Bueno, lo que pasó es que en ese tiempo Rutherford fue con un amigo suyo y le preguntó que si Russell tendría un sucesor, pero Russell nunca había tenido la oportunidad de hacer eso. Recordemos que Russell había aceptado el título esclavo fiel y sabio, y este hombre que Rutherford había visitado era P.S.L. Johnson, una persona que nació y creció como judío, pero con el tiempo él se había convertido a ser luterano, y entonces al ser puesto en contacto con Carlos Russell,
y las ideas de Russell, P.S.L. Johnson se convirtió a los estudiantes de la Biblia. El día antes de la muerte de Russell, esta persona, recordemos, P.S.L. Johnson, Paul Johnson, fue reconocido como uno de los más brillantes estudiantes de la Biblia. De hecho, era una persona con una muy buena educación profesional. Él poseía un grado en educación religiosa como ministro luterano, y con su experiencia con el hebreo, no es raro que fuera reconocido como uno de los estudiantes de la Biblia más destacados, inteligentes de hecho. Él sirvió como vocero de la sociedad, y aunque no servía en las oficinas centrales, él vino a las oficinas para poder asistir al funeral de Russell, y esta situación provocó la junta entre Rutherford y Johnson, siendo ellos buenos amigos. Por lo que Rutherford le preguntó a Paul Johnson si Russell iba a tener si Russell iba a tener un sucesor. Johnson le respondió que Russell ni siquiera tuvo tiempo para pensarlo. Sin embargo, algunos días después, Johnson, él viene de regreso con Rutherford y le dice que sí habría un sucesor, y que este sucesor sería el mayordomo citado en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 20, que habla acerca de que unos trabajadores son contratados, que unos llegan temprano, otros llegan más tarde, y que finalmente todos ellos reciben su paga. En cualquier caso, es bastante evidente que en el principio Johnson comenzaba a considerar quién iba a ser ese mayordomo. De hecho, en la parábola el mayordomo es llamado el inquilino. ¿Quién es el mayordomo? El inquilino es el que da a los trabajadores la paga correspondiente. Johnson era muy bueno con los tipos y antitipos, y Johnson pensó que la parábola del inquilino o mayordomo aplicaba a la comunidad de los estudiantes de la Biblia, y por eso él se estaba preguntando quién sería el mayordomo de la comunidad de estudiantes de la Biblia después de la muerte de Russell. El punto interesante aquí es que no solo Johnson comenzó a pensar que él era el mayordomo, sino que también Rutherford comenzó a pensar que él era el mayordomo que efectúa la paga. Entonces, ahora Rutherford, después de que él es electo en enero de 1917, decide tomar ciertas actividades extraordinarias sin mantener informado y sin obtener la aprobación de la Junta de Gobierno de la sociedad. Es bastante evidente que Russell había pensado que la Junta de Gobierno tomaría el control administrativo de la sociedad como un conjunto y no una sola persona. Pero Rutherford, tan pronto fue nombrado presidente, comenzó a actuar como Russell solía actuar, es decir, como una figura dominante dentro del movimiento de los estudiantes de la Biblia. Por aquel tiempo surge una mujer con bastante influencia, una mujer adinerada, quien conoce a una pareja de estudiantes de la Biblia en la ciudad de Filadelfia, y le sugiere a la pareja que ellos realizaran una investigación documental en varios escritos por Russell, y que escribieran el libro que sería el 7º volumen que Russell nunca escribió. Esta gente trabaja y decide escribir el libro como un libro post-mortem escrito por Russell, que la verdad nunca escribió él. El libro en realidad fue escrito por la pareja, uno de ellos.
escribió una interpretación del libro de Revelación y el otro continuó el trabajo aportando más material hasta que pudieron completar este séptimo volumen. Este libro fue traído a Rutherford y sin consultar a la Junta de Gobierno de la Sociedad, Rutherford decidió a proceder a imprimir el libro. A final de cuentas, el resultado es que para la para la primavera, de 1917, Rutherford se convirtió cada vez más y más en un tipo dictador dentro de la sociedad, y la Junta de Gobierno decidió que ciertos estatutos que habían sido aceptados en la Asamblea de Accionistas de la Sociedad de enero de 1917 deberían ser rechazados en la nueva Asamblea. El resultado fue que Rutherford creó una situación en la que se pudo dar cuenta de que 4 miembros de la Junta de Gobierno se estaban oponiendo a él como presidente. De hecho, una mayoría se oponía a él. Entonces, en esa junta, lo que Rutherford hace es convocar a una reunión emergente donde muestra el séptimo volumen, El Misterio Terminado. Se dice que es un trabajo de Russell. Lo coloca sobre la mesa donde se estaban llevando a cabo las negociaciones de la Junta, y Rutherford inmediatamente anuncia el despido de 4 miembros de la Junta de Gobierno de la Sociedad Watchtower, que eran los que se estaban oponiendo a él. ¿Cómo hizo esto? Bueno, él analizó el acta constitutiva de la Sociedad Watchtower, y de acuerdo a esta acta, los miembros que fueron escogidos fueron seleccionados por Russell de por vida, a menos que Russell lo removiera, y Russell había dejado instrucciones de que solamente podían renunciar al firmar los documentos específicos que se tenían para tal fin. Sin embargo, Russell nunca dejó los documentos correspondientes en regla y en orden y a la vista, y Rutherford tenía la idea que los directores deberían ser elegidos cada año o serían considerados ilegítimos según la ley vigente en Pensilvania por aquellos días. Abogado al final de cuentas. Ahora, mucha gente con buena crítica de Rutherford, mucha gente buena critica a Rutherford desde ese día, niegan este acto, diciendo que Rutherford estaba aplicando la ley. Pero la verdad es que Rutherford tenía la ley como soporte. De hecho, un muy buen amigo mío que escribió un libro sobre esta situación, acerca de cómo Rutherford tomó el control de la Sociedad Watchtower, cuestionó esto. Y yo cuestioné esto mucho más al revisar el trabajo que él había efectuado. Y mi hijo fue a dar un vistazo a la ley de Pensilvania, y se probó que Rutherford estaba en lo cierto, que los miembros de la junta directiva de la sociedad deben ser electos por votación de los accionistas de forma anual, a pesar de que el acta constitutiva diga lo contrario. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Bueno, Rutherford estaba en lo correcto, pero tenía el motivo incorrecto. Note que él dice que los directivos deben ser reelegidos con base anual, pero Rutherford argumentó que cuando la junta anual fue efectuada en el año en dicho año en Pittsburgh para determinar los directores de la sociedad, Rutherford dijo que los 4 directores no dependían de dicho estatuto,
o mejor dicho, de la ley de Pensilvania. Rutherford argumentó que el presidente de la sociedad, o sea, él mismo, el vicepresidente y el tesorero, podían continuar en sus posiciones, pero los otros cuatro no. Como sea, el acta constitutiva establecía de manera muy específicamente que para ser elegido como presidente, vicepresidente y tesorero deberían ser directores de la sociedad anteriormente. En efecto, Rutherford estaba jugando un truco bastante deshonesto con los miembros de la Junta de Gobierno que eran despedidos porque si ellos no eran miembros de la sociedad, pues lógicamente tampoco Rutherford no lo era tampoco, ya que él había sido elegido de por vida y no había sido elegido por votación anual por los accionistas. Rutherford estaba actuando correctamente desde el punto de vista legal, pero lo aplicaba de forma falsa. Abogado a final de cuentas. Esto causó un terrible rompimiento en la sociedad Watchtower, pero algo más estaba pasando. Russell estaba preocupado por lo que estaba pasando tanto con la sucursal y con el encargado de la sucursal de los estudiantes de la Biblia en Inglaterra. Y él había sugerido a P.S.L. Johnson, Paul Johnson, que fuera allá para tratar de arreglar las cosas. Entonces el triunvirato que había sido elegido y estaba en poder desde noviembre, diciembre, y estuvo de acuerdo en enviar a Johnson a Inglaterra y estaban dispuestos a que Johnson arreglara las cosas. Johnson observó que había un gran desacuerdo en los líderes del movimiento de los estudiantes de la Biblia en Londres, por lo que Johnson trató de usar los poderes que le fueron otorgados y trató de solucionar las cosas convirtiéndose en un pequeño dictador. Desafortunadamente puso a todos en su contra. Hacía las cosas como las hacía Russell y como posteriormente empezó a hacerlas Rutherford. Adicionalmente, él iba a tomar la posición del mayordomo, que ya vimos está descrita en el capítulo 20 de Mateo, y después de romper la relación con los estudiantes de la Biblia británicos, tuvo que regresar debido a que lo obligaron por medio de una llamada de Rutherford, porque Rutherford pensó que Paul Johnson se había vuelto loco, y ciertamente parecía que Johnson se había vuelto loco, ya que sus acciones fueron demasiado tontas. Al regresar a casa y durante el periodo en que estuvo en casa, al inicio de la primavera de 1917, Rutherford lo maltrataba y Paul Johnson trató de hablar con otros directores de la sociedad, pero ellos le daban largas para darle audiencia. Lo hacían simple y sencillamente porque no lo querían debido a su conducta y por lo que él había hecho con los estudiantes de la Biblia en Londres. Ahora, Johnson había anunciado que él era el mayordomo del capítulo 20 de Mateo, lo cual lo ponía en una posición de bastante autoridad. Pero más o menos al mismo tiempo, Rutherford decidió por sí mismo que él era el mayordomo y que la paga que representaba el séptimo volumen. Yo tengo copias de este libro de 1917 y cuando el misterio terminado fue impreso y se supone que sería el trabajo de Russell, pero no lo fue, en la página frontal usted ve la fotografía de una moneda o denario que los trabajadores recibirían como pago en la parábola. Al lado hay una referencia a Mateo capítulo 20 versículo 9,
Y esto indicaba que Rutherford pensó que era el mayordomo que pagaría el salario a los trabajadores en la forma de el libro El Misterio Terminado. Y cuando él despidió a los miembros de la Junta de Gobierno, puesto que el libro estaba sobre la mesa, la sociedad Watchtower ha dicho, primero, que la persona que es responsable del primer gran rompimiento en la sociedad fue Paul Johnson. También la sociedad Watchtower ha declarado que el gran problema que surgió durante la junta, cuando dos directores se pusieron de pie y le dijeron a Rutherford que él no podía despedirlos de ninguna manera, y que no podía publicar el libro El Misterio Terminado, la sociedad declara que la tormenta que ocurrió ese día sobre Brooklyn y Nueva York fue que los directores fueron despedidos, y que debido a que Rutherford estaba muy tranquilo mientras les presentaba el misterio terminado a ellos y a la comunidad de estudiantes de la Biblia, la verdad es que esto es una gran mentira que ha sido mantenida por el tiempo, por la sociedad Watchtower hasta nuestro día. La verdad es que ninguno de ellos tuvo la oportunidad siquiera de analizar el libro, ya que ellos estaban seguramente bastante molestos debido a que acababan de ser despedidos de la Junta de Gobierno de la sociedad, y después de eso, seguramente al terminar la Junta, ellos fueron prácticamente obligados a dejar las instalaciones de las oficinas centrales de la sociedad, o Betel, como se llamaba desde entonces, causando un gran cisma en la comunidad de estudiantes de la Biblia. Y como posteriormente este libro fue impreso, declaraciones de ambos lados. De hecho, debo decir que había un tercer bando representado por P.S.L. Johnson o Paul Johnson. Ahora, durante el otoño de 1917, la separación entre Johnson y Rutherford se hizo mucho más grande, mucho más amplia, y Rutherford escribió un panfleto sobre cosas de la cosecha, como Russell lo había hecho alrededor de los años de 1820, y este fue respondido por los directores y por el vicepresidente, que en ese entonces estaba a favor de la anterior junta de gobierno, y luego cambió de parecer forzado por las circunstancias y permaneció en silencio, dejando hacer y deshacer a Rutherford. También el panfleto mencionado fue respondido por Paul Johnson. Ahora la Watchtower tenía un nuevo proceso de elecciones corporativas para el año de 1918, y para esas fechas Rutherford tenía todo el control de la sociedad y casi todo el control de los estudiantes internacionales de la Biblia, porque él controlaba los sistemas de impresión y los sistemas de publicación, pero no controlaba el contacto con los estudiantes de la Biblia como él quería hacerlo. Por eso, cuando se efectuaba la Junta de Accionistas de 1918 en la ciudad de Pittsburgh, de nuevo ocurrió mucha oposición que fue callada inmediatamente. La asamblea de accionistas fue controlada, y los estudiantes de la Biblia decidió romper con la sociedad Watchtower, y esto resultó en que Rutherford se quedó
con todo el control de la sociedad y solo con sus seguidores. Entonces algo más pasaba por esos días, y esto fue que durante el verano de 1917 los Estados Unidos habían entrado en la Primera Guerra Mundial. El Congreso aprobó una ley llamada de espionaje, y puesto que era un acto del Congreso, pero, y solamente se requirió la firma por el presidente para que ésta se convirtiera en ley. Esta ley decía que cualquier persona que se opusiera al gobierno o al proceso de reclutamiento del ejército iba a ser llevado a juicio, y si era encontrado culpable iría a prisión por una posible sentencia de aproximadamente hasta 20 años. Esta ley puso casi inmediatamente a los estudiantes de la Biblia en bastantes aprietos y bastante serios, porque el libro El Misterio Terminario tenía algunas fuertes declaraciones antiguerra escritas en él, algunas de ellas citadas de otras fuentes, incluyendo Russell. Y los escritores de este séptimo volumen fueron bastante crudos y bastante rudos al usar estas declaraciones, tanto en el libro El Misterio Terminado como en otras publicaciones. Y el resultado de todo esto fue que durante el otoño de 1917, los estudiantes de la Biblia fueron acusados de producir o imprimir publicaciones con contenido antiguerra. Como resultado de esto, muchos jóvenes varones que eran muy buenas personas, que tenían edad de servicio militar, fueron encarcelados, otros mantenidos en campos militares para ponerlos como soldados, pero si ellos se negaban, eran tratados más duramente. Y todo esto ocurrió alrededor del otoño del año de 1917 y continuaron hasta 1918. En la primavera de 1918, las autoridades habían convocado a un jurado. Investigaron a los directores, a la junta de directores de la sociedad Watchtower, y después de las investigaciones efectuadas, Rutherford y 7 de sus seguidores fueron formalmente acusados ante un tribunal, y después de un largo juicio fueron sentenciados y enviados a la prisión federal de Atlanta, Georgia, con una sentencia de 20 años en sus espaldas. Ahora, lo curioso aquí es que inmediatamente antes de que el gobierno de Estados Unidos tomara las acciones contra Rutherford y sus seguidores, Rutherford inmediatamente da marcha atrás. Él ordena que ciertas porciones del libro El Misterio Terminado fueran canceladas, y cuando el gobierno de los Estados Unidos le dijo que eso no era suficiente, también empezó a tomar una posición diferente acerca del requerimiento de las autoridades acerca del servicio militar, diciendo que él nunca había estado contra el servicio militar per se, que simplemente los estudiantes de la Biblia eran objetores de conciencia. Y encima de todo esto, para la primavera del año, Rutherford se unió al clero de los Estados Unidos en el día de la oración por la victoria sobre las potencias del centro de Europa, también conocido como el Eje, dando soporte a esa oración por la victoria aliada sobre Alemania.
En pocas palabras, el hombre era un total y absoluto hipócrita de la peor especie. Pero otra cosa que hizo Rutherford para protegerse a sí mismo fue la de acusar a aquellos que habían roto con la sociedad de ayudar a las autoridades estadounidenses para enviarlo a la prisión federal de Atlanta, Georgia. De hecho, para decir la verdad, este no fue el caso para nada. Ninguna persona que había roto con la sociedad dio algún tipo de soporte al gobierno estadounidense. Ellos solamente fueron espectadores de todo lo que estaba pasando y no hicieron algo para dañar a los directores de la Watchtower. Y todo esto está claramente probado por documentos escritos por esos días. La verdad es que la sociedad Watchtower ha creado una historia absolutamente, totalmente, para nada real. Es una historia totalmente falsa de su propia conducta. Debo mencionar también que una de las cosas que Rutherford hizo fue hablar acerca de no oponerse a lo que el gobierno estadounidense estaba haciendo. De hecho, él hizo un llamado a los estudiantes de la Biblia a comprar bonos de guerra vendidos por el gobierno para financiar los gastos que la guerra estaba provocando. Y esto fue un motivo de estrés en los estudiantes internacionales de la Biblia, aunado a la persecución del gobierno de los Estados Unidos. Por esas fechas, en el Canadá, se proscribió a la sociedad Watchtower y al libro El Misterio Terminado. Uno podía ser enviado a prisión por 20 años y ser condenado a pagar una multa pecuniaria de $5,000, lo cual era una gran cantidad de dinero por esos años. Esto demuestra cómo Rutherford cambiaba ridículamente de opinión, pero él había culpado a la oposición hacia los estudiantes de la Biblia cuando Rutherford estaba en Atlanta con sus seguidores. Los estudiantes de la Biblia comenzaron a ver a Rutherford y sus seguidores como mártires de la causa, y en 1919 una apelación que se tramitó del caso fue aceptada, por lo que Rutherford y su equipo fueron liberados de Atlanta y regresaron a Nueva York. Rutherford estaba controlado y cuando se le llamó mártir, él dijo que no era un mártir, pero él se mantuvo en el poder. Entonces, él dio inicio a un programa que era muy raro. ¿Cuál era ese programa? Era el programa de Rutherford que sugería que millones que ahora viven no morirán jamás. Y él argumentaba eso. Y también él y sus seguidores fijaron el año de 1925 como la fecha en que un gran cambio vendría. Cristo vendría, ¿sí? Y el milenio empezaría. Jóvenes, muchachos y muchachas vivirían en un nuevo mundo de riqueza, donde las ovejas convivirían en paz con el león y estarían juntos. Esto trajo muchas personas hacia la organización. ¿Cómo fue que pasó esto? Bueno, había muchas personas que venían regresando a casa de los campos de batalla de Europa. Oyeron el mensaje de la Watchtower y esto les gustó bastante. Pero al fin de la guerra,
había aproximadamente 17,000 estudiantes de la Biblia, muchos de ellos nuevos que venían de la guerra. Para el año de 1925, que fue la fecha en la cual, según esto, el mundo iba a terminar a iniciar el milenio, había 100,000 asociados según las bases de datos confiables disponibles en la actualidad. Para el año de 1928 había solamente 17,000 asociados. Esto es, había ocurrido una tremenda pérdida de miembros en la comunidad de estudiantes de la Biblia. Rutherford tuvo que usar el resto de su presidencia para tratar de reconstruir lo que quedaba de la organización de lo que era en 1925. De hecho, cuando él murió en enero de 1942, la organización era tan grande como lo había sido en 1925. Rutherford fue responsable de otras cosas también. Él cambió la verdadera naturaleza de la comunidad de estudiantes de la Biblia. En primer lugar, Rutherford quiso controlar totalmente toda la organización. Es importante enfatizar que Russell controlaba a la sociedad Watchtower porque él era el presidente. Y él también era el principal donante de recursos financieros para la existencia de la sociedad, pero él creía en permitir que las eclesias o congregaciones fueran independientes y que eligieran a sus propios ancianos. Consecuentemente, las congregaciones podían estar de acuerdo o en desacuerdo, aunque casi siempre de acuerdo con lo que se decía, pero muy independientes. Russell nunca intentó usar su influencia sobre las congregaciones. Cuando él se presentaba en alguna congregación, su presencia era más persuasiva que impositiva. Ese no era el caso con Rutherford. Él quería ser el amo, él quería ser el señor, él quería tener el control de la sociedad y usar la sociedad como medio para tener el control total de la comunidad de estudiantes de la Biblia, incluyendo las congregaciones. Para ello, él empezó un programa en el que, según él, argumentaba que los estudiantes de la Biblia deberían de ser más proselitistas, deberían de buscar gente, ir a predicar de puerta en puerta, algo que caracteriza a los testigos de Jehová incluso hasta nuestros propios días. Muchos de los ancianos de las congregaciones se opusieron a seguir esta instrucción. Y entonces que a finales de 1920 Rutherford se encontraba, por decirlo de alguna manera, en una guerra con los ancianos de las congregaciones. Y eventualmente, él pudo crear una situación en la que las congregaciones tuvieron que doblegarse a lo que él quería, tuvieron que doblegarse a sus deseos, tuvieron que agachar la cabeza a la autoridad de Rutherford, y las congregaciones se volvieron más que congregaciones en sirvientes de la sociedad Watchtower y los deseos del presidente que estuviera en turno. Esto provocó una nueva separación, provocó un nuevo rompimiento, provocó el abandono de mucha gente valiosa de la organización. Simplemente salieron, algunos en 1925, otros entre 1925 y 1930. Prácticamente todos los estudiantes de la Biblia de la vieja guardia dejaron a la sociedad Watchtower. Solo se quedó una muy pequeña minoría, podría afirmarlo sin temor a equivocarme. Muchos de la vieja escuela que habían sido seguidores de Russell habían dejado la sociedad para 1930. Pero un nuevo grupo entró en las filas de la organización.
Este nuevo grupo fue de naturaleza muy diferente a lo que tradicionalmente había caracterizado a la sociedad Watchtower y la comunidad de los estudiantes de la Biblia. Porque los estudiantes de la Biblia de la vieja escuela eran normalmente de clase media, anglosajones, no todos. Pero también había alemanes, por ejemplo, y otros europeos, pero casi todos clase media, anglosajones y europeos del norte. Pero en el periodo de la presidencia de Rutherford, muchas personas de otras sociedades entraron, muchos italianos, muchos polacos, muchos griegos y así sucesivamente. Y muchas de estas personas eran nuevos inmigrantes y obreros, trabajadores de fábricas, trabajadores de negocios y otras actividades que no tenían el mismo grado de educación que el grupo de la vieja escuela de los estudiantes de la Biblia. Este aspecto era bastante importante porque desafortunadamente debido a la falta de educación era un grupo moldeable, no enteramente. Por ejemplo, en Chicago una gran cantidad de polacos dejó la organización. En Buffalo, Nueva York, una gran cantidad de italianos dejó la organización. En otras ciudades también salieron, una gran cantidad de aquellos que salieron de la organización en Nueva Inglaterra eran griegos. No solo los miembros de la vieja escuela de los estudiantes de la Biblia estaban saliendo de la organización, muchos de los nuevos inmigrantes también estaban abandonando la sociedad Watchtower y estos nuevos miembros estaban cambiando los antecedentes del grupo de estudiantes de la Biblia. Es importante que mencione que para estas fechas un gran número de estudiantes de la Biblia estaban en un total desacuerdo con Joseph Rutherford. Uno de los grupos fue llamado el grupo IBP o Instituto Bíblico Pastoral, quizás el más liberal de los grupos que estaban también en el grupo de Lehman, que a la vez pertenecía al grupo de PSL Johnson, Paul Johnson, que distaba mucho de ser liberal. PSL Johnson había tomado el control de ese grupo y fue su dictador por un tiempo, al igual que Rutherford lo era. También estaba el grupo que se había desarrollado de los estudiantes de la Biblia en los 1930s, el movimiento anterior de los del Nuevo Pacto, que se había opuesto a Russell en 1909. Todos estos grupos estaban disponibles y cualquiera podía ser escogido por los que salían de la organización. Había también otro grupo que se desarrolló y que tomó muchos de los grupos étnicos llamados estudiantes libres de la Biblia, perdón, el cual estaba muy activo y de hecho todavía lo está. Y es quizás el más abierto y bíblicamente orientado de todos los grupos. Lo que estaba pasando, que con todos estos rompimientos, mientras estos se estaban dando, Rutherford se volvió más y más doctrinario y desarrolló todo tipo de ideas raras. Por ejemplo, la Navidad era una celebración de los estudiantes de la Biblia. Repentinamente fue abolida y usted no podía celebrarla, no podía celebrar su cumpleaños, no podía levantarse el sombrero ante una dama, lo cual era una señal de educación de acuerdo a los valores que existían o a las costumbres que existían en los años de 1930. Ahora se suponía que usted debería sacrificarlo todo, usted debería sacrificar absolutamente todo, inclusive sus obligaciones con sus padres, por hacer el trabajo de predicación, como ahora Rutherford lo había establecido y ordenado. También Rutherford tuvo la idea que había una clase terrestre
de estudiantes de la Biblia, o mejor dicho, ya testigos de Jehová, porque en 1931 él tuvo la idea de usar el nombre de testigos de Jehová. Su ideología por sugerir todas estas cosas viene de usar tipos y antitipos sin que haya ninguna base bíblica para ello. Y esto creó rebeliones entre algunos de sus seguidores más cercanos. Por ejemplo, el administrador de la sucursal del Canadá, de los testigos de Jehová, un hombre que se llamaba Walter Salter, rompió con Rutherford por las ideas de este acerca de la clase terrestre de cristianos y que solamente 144,000 irían al cielo. Walter objetó esto de forma bastante fuerte, y por hacer esto y por hacer reclamos fue inmediatamente despedido. Literalmente le cortaron la cabeza, y entonces él publicó una declaración atacando a Joseph Rutherford, y Rutherford entonces lo acusó de abuso del alcohol. Rutherford había anteriormente escrito un folleto atacando la política de prohibición del alcohol del gobierno de los Estados Unidos, diciendo que dicha abolición era del diablo, pero la realidad es que Rutherford era un borracho, y esto es un hecho probado. De hecho, cuando escribía mi libro Apocalipsis, el retraso, pasé algún tiempo en California y fui al lugar llamado Casa de Príncipes o Betzarín en la ciudad de San Diego, en California, y pude conocer el lugar a fin de encontrar la forma en que vivía Rutherford en sus constantes viajes de Nueva York a la ciudad de Los Ángeles, de Brooklyn a San Diego, por lo que fui a la farmacia donde el juez compraba su licor, y gente que trabajaba en la farmacia desde hace mucho tiempo, con muchos años trabajando ahí, me dijo que el juez compraba para llevar grandes cantidades y diferentes tipos de alcohol para llevarlos a Betzarín. Esto fue lo que me dijeron hace bastante tiempo. En dicha casa, también llamada Casa de Príncipes, donde él esperaba la resurrección de los antiguos señores o príncipes desde Abel hasta Juan el Bautista, aunque la casa no era lo suficientemente grande para recibirlos a todos, era lo bastante amplio y lo bastante cómoda para las necesidades personales de Rutherford. Él era realmente un borracho empedernido. Un hermano cercano a él en la Watchtower fue a una asamblea en Toronto, Canadá, en el año de 1927, y este hermano estaba con Rutherford y dijo que fue a la asamblea y estaba muy preocupado porque el juez no podía dar su discurso público porque estaba tan tan borracho que no podía siquiera hablar, por lo que le tuvieron que ayudar a llegar al podio, y tan pronto llegó al podio empezó a hablar como una máquina, tan pronto se paró en el atril. Sin duda había un gran problema de alcohol con Rutherford. Por muchos años Rutherford ni siquiera hizo por ver a su pobre esposa en Los Ángeles, a pesar de sus constantes viajes a California. Su esposa e hijos se encontraban alejados de él, y cuando Rutherford murió ni siquiera fueron al funeral. Podemos ver que Rutherford ni siquiera era digno de poder ser visto por su esposa e hijo. La esposa de Rutherford era estudiante de la Biblia, su hijo no, a pesar de que el hijo de Rutherford fue en una ocasión el secretario particular de Russell, perdón. Rutherford era un dictador.
Le encantaba falsear situaciones. Él era también un hombre que podía ser muy severo con cualquiera que pensara diferente a él en la organización. Rutherford no solo maltrató a Walter Salter, pero más allá de eso, Rutherford en realidad él era una persona que era responsable de tratar al abogado de la sociedad, a Al Moyle, que fue lo cual fue de una forma bastante despreciable, bastante mala. Moyle tuvo que ir a Brooklyn, donde estaban las oficinas centrales de la sociedad, para defender a los testigos de Jehová en un caso que se ventilaba en la corte que involucraba el derecho de los testigos a predicar de casa en casa. Moyle estaba muy molesto, muy insatisfecho con Rutherford. Rutherford había consumido alcohol y el uso del alcohol estaba de hecho muy extendido en las oficinas de la sociedad. Era una cultura, ya que Rutherford no se oponía que bebieran bebidas en las instalaciones, ya que él mismo decía que no era un problema de él, aunque fuera dictatorial. La idea que mientras ellos bebían había una gran presión por el resultado del caso. Entonces el abogado se encontraba bastante molesto. Por un lado ventilándose un caso judicial y por otro lado todos muy alegres bebiendo en Bethel, porque Rutherford seguía en su conducta y usando lenguaje muy vulgar. El abogado estaba molesto porque Rutherford tenía dobles reglas, doble moral, ya que decía, por ejemplo, que solamente se debían casar entre betelitas, pero hacía excepciones, como el caso que era claro que Rutherford tenía una mujer que era supuestamente su masajista, que tenía su esposo, y los tres esta pareja visitó Bethel, y Rutherford los llevó con él a Bet Sarín. No hay pruebas, la verdad, pero todo hace suponer que esta mujer, la masajista, era también la amante de Rutherford. Rutherford también permitió que su secretaria se casara con un importante hombre de negocios que era al parecer director de la compañía Coca-Cola, quien llegó a ser estudiante de la Biblia y miembro directivo de la sociedad, a quien invitaba a Bet Sarín cada invierno y lo acompañaba a él. En Betzarín, Rutherford tenía un carro de 16 cilindros, un Cadillac, que le fue obsequiado por un rico hombre para reconocerlo como el hombre más grande en la tierra. Todas estas cosas demuestran que Rutherford tenía una hipocresía de la peor clase. Era un hombre de muy baja calaña. Además de esto, otras cosas pasaron, y de estas hablo con detalle en mi libro Los Testigos de Jehová y el Tercer Reich. Primeramente, Rutherford intentó congraciarse con los nazis. Él dio una declaración en la asamblea en junio de 1935, y esta fue traducida al alemán durante su viaje de regreso a los Estados Unidos. En esa declaración, Rutherford atacaba a la Gran Bretaña y a los Estados Unidos de América. Además, Rutherford se desligaba de la comunidad judía, que por cierto era objeto de gran persecución por esos días. Y solamente poco después de eso, cambió la doctrina de la sociedad acerca del regreso de los judíos a Palestina, y eventualmente que los judíos serían uno de los poderes que estarían gobernando en el milenio de Cristo sobre los resucitados y quienes sobrevivan al Armagedón. Rutherford simplemente va con los judíos y dice: hey,
Fue Russell, sí, fue Russell, quien simpaticaba con los judíos y el sionismo. Rutherford evitó todo contacto con la comunidad judía. Rutherford cambió las creencias de la sociedad Watchtower para oponerse al judaísmo y a la comunidad judía. Rutherford se caracterizaba por ser una persona muy severa. Mi padre estuvo presente en una asamblea de los estudiantes de la Biblia en los años 1920 en Winnipeg, Manitoba, y me dice de Rutherford, me dice que lo escuchó decir que yo hablo acerca de los judíos palestinos. Yo no estoy hablando acerca de los judíos que te tocan el hombro y están en la esquina y que te piden cada una de las monedas que tú tengas. Me lo decía repetidamente mi padre. Ese era Rutherford, rudo, muy crudo, contrario a la comunidad de estudiantes de la Biblia, que eran simpatizantes de la comunidad judía, por lo que volvieron ahora muy críticos hacia ellos. Algunas personas que defienden a los testigos en Alemania dicen que los testigos hicieron muchas cosas buenas con los judíos en los campos de concentración. Esto es cierto hasta cierto punto en el que los testigos predicaban y a los judíos para convertirlos. Si los judíos se convertían, entonces se volvían muy amigables y ayudaban a los judíos. Pero si los judíos no respondían y no se convertían al mensaje de los testigos de Jehová, entonces simplemente los dejaban ir. Sin embargo, la sociedad Watchtower produjo un libro antes de morir Rutherford llamado Sea Dios hallado veraz. Y en ese libro cita que en 1946 que los judíos son responsables de lo que habían obtenido, lo cual muestra la actitud desarrollada por la comunidad de los estudiantes de la Biblia y la comunidad de los testigos de Jehová después que Rutherford hizo los cambios. Por lo tanto, Rutherford estuvo muy lejos de ser un buen hombre. De hecho, es interesante. Regresando al asunto de Alemania, recordemos que primeramente intentó congraciarse con los nazis, y nunca me disculparé por decirlo así directamente, ¿sí? Pero, y después que los nazis demostraron que no querían tener absolutamente nada con los estudiantes de la Biblia o testigos de Jehová que estaban en Alemania, rectifico, testigos de Jehová. Después que los nazis demostraron que no querían saber nada de los testigos de Jehová en Alemania, Rutherford se voltea y dice: Dios lo va a destruir, Herr Hitler. Y vamos a ofrecer una gran resistencia contra usted. Esto hacía mucho sentido, ya que no estaban obligados a tolerar el régimen nazi para nada, y era la única religión en la Alemania sin alguna significante amenaza por los nazis. Era razonable, pero lo que Rutherford hace es que ordena un incremento de los envíos de literatura a Alemania, que era abiertamente antinazi, ordenando a sus seguidores que dejaran literatura, folletos, panfletos, revistas en las puertas de los alemanes en las noches. Obviamente esta actividad alertó a los nazis, que comenzaron a indagar quiénes efectuaban la actividad, y al atrapar a alguno lo torturaban terriblemente para que delatara a otros que distribuían la literatura. Y todo esto hizo que muchos de ellos terminaran en campos de concentración, otros murieron en los campos de concentración, muchos fueron ejecutados,
Y esto debe ser estudiado muy cuidadosamente, porque las estadísticas originalmente mostradas por los testigos de Jehová tienden a ser exageradas. Pero reconozco que el testigo de Jehová de a pie, el que sale a la calle, el testigo ordinario, merece un gran crédito por ello, porque sufrieron grandemente en la Alemania. El hecho es que Rutherford los impulsó a hacer esto, lo cual es, fuera de toda discusión, algo terrible que originó que muchos murieran y sufrieran. Si Rutherford hubiera usado un poco de discreción, muchos se hubiesen salvado. Curiosamente, dos de los líderes de la Watchtower en Alemania se vieron presos en campos de concentración. Sí, tal y como el presidente de la sociedad Watchtower lo fue, y en ese punto Rutherford lo responsabilizó y dijo que no podía hacer absolutamente nada por ellos. El hombre era un absoluto hipócrita, total y absolutamente hipócrita, porque estos hombres estaban viviendo lo que Rutherford había vivido en 1918. Ellos estaban siendo desacreditados y Rutherford fue desacreditado. Él dijo que Dios estaba con él. Regresando al trato que tuvo con el abogado de la sociedad, Moya, ya que esto es muy significativo, Moya pudo ganar una demanda contra la Watchtower por el tiempo que Rutherford ya había muerto, y obtuvo no solo la victoria, obtuvo también $33,000 como reparación de daño, más los gastos judiciales, por ser difamado en las páginas de la literatura de la Watchtower. Si nosotros vemos en este periodo la sociedad de la sociedad Watchtower, observamos ante todo, por encima de todo, hipocresía, tremenda hipocresía, y mucha persecución secular innecesaria por parte de los gobiernos del mundo. Prácticamente todos los países, todas las democracias restringieron, redujeron el poder de los testigos de Jehová y la sociedad Watchtower, o fueron proscritos totalmente. Yo era un jovencito en Canadá cuando un 4 de julio de 1940 la sociedad Watchtower y los testigos de Jehová fueron completamente superados, derrotados por la Iglesia Católica en Canadá. Y fueron proscritos hasta el otoño de 1943. Los testigos de Jehová fueron mantenidos en campos militares por ese periodo de la Segunda Guerra Mundial, hasta que John Diefenbaker llegó a ser él llegó a ser el primer ministro del Canadá, y obtuvo del Parlamento la ley para que los testigos de Jehová tuvieran un estatus legal en el país de Canadá. Este es el legado de Joseph Franklin Rutherford, y si ustedes quieren investigar más acerca de esto, les recomiendo mi libro Apocalipsis, el retraso. Y mi otro libro, Los Testigos de Jehová bajo el Tercer Reich. En ambos yo he establecido de forma muy cuidadosa, de forma muy detallada, de forma muy escrupulosa, exactamente lo que ha pasado durante este periodo. Muchas gracias y espero verlos de nuevo muy pronto. Muy buenas noches a todos.